Pues bueno, voy a dar comienzo a la presentación. Bueno, esta presentación o esta sesión corresponde a la quinta sesión de la cuestión del partido, la última donde vamos a tratar textos de Lenin y dos de Stalin. El texto concretamente de Lenin es La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, concretamente los capítulos 2, 3, 4 y el 10, que son las conclusiones. Y pues bueno, dos textos de Stalin que pues, comentaré a continuación. Claro, espera. Perdón. No, está bien. Sí, ¿y por qué no? Ah, vale, que va con un poco lag. Bueno, antes de empezar con lo que es la materia en sí, me gustaría hacer un poco, también aprovechando que es la última sesión, para poner un poco en contexto lo que vamos a leer y lo que pues hemos leído, un cronograma pues aproximado de unas cuantas cosas pues que pasan durante estos años de los Inicialo un poco. a moverlo por Arriba, no, ¿ves arriba? Toda la flechita a la izquierda. Aquí. Ahí, dale ahí y seguir. Vale, perfecto. Vale, bueno. Pues es un poco para recapitular pues un poco el contexto histórico y pues para intentar entender mejor en ese contexto pues todos las cuestiones que pasan, o que bueno, habrá algunas cosas que omitiré un poco más por encima porque luego las voy a volver a comentar al repasar los textos de Lenin y de Stalin. Bueno, primero pues por subrayar pues que en 1903 es sobre esos años donde pues Lenin se empieza a interesar por el marxismo, empieza a leer sobre el marxismo, etcétera, etcétera, después pues de participar pues en ciertos grupos de la universidad, creo que es de Derecho, si no me equivoco, porque esto no lo tengo apuntado en San Petersburgo. Y es bastante curioso porque en este año coinciden dos cosas, que como diría aquel, que Marx comete el único error que hizo, que fue morirse, y que se forma el GET, es decir, el Grupo de la Emancipación del Trabajo. Este grupo es muy importante para los cimientos posteriores de lo que es el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, porque el mismo Lenin dice, de hecho no sé si aparece en alguno de los textos que hemos leído, pero dice que este grupo es el que puso los cimientos teóricos del movimiento socialdemócrata y dio los primeros pasos en el movimiento obrero de Rusia. Este grupo precisamente surge de un fracaso de unir una facción de los Narodniki que se llama la repartición negra, y entonces como se ven desplazados pues de la actividad política inmediata, es un grupo que con todas las licencias que se me pueda permitir, su actividad política evidentemente tiene diferencias en tanto escala y en cuanto a esto, no se diferencia mucho de la labor que se hace en este seminario, que es una labor de traducción de obras marxistas, de estudios de obras marxistas, de análisis concreto de la sociedad rusa, que evidentemente en otra escala y con muchos matices lo que estoy diciendo, no quiero decir que esto, pero bueno. Pero también es curioso, bastante curioso de esta época, que el GET va en contra de todas las corrientes, porque es que el propio Engels, incluso en esta época, que como se puede ver, pues estaba vivo, dice que los Narodniki, o como se pronuncia, porque no sé ruso, es decir, que los miembros del grupo Narodnaya Volia, que es en español pues la voluntad del pueblo, dice que son el grupo que va a llevar a la caída de la autocracia en Rusia a un estilo especie pues, de revolución francesa. Pues bueno, en todo ese apartado pues, pasan un montón de años, pasan 12 años, es que el tramo más grande. Justo también, y de nuevo, no deja de ser bonito que en el momento que una cosa acaba, por así decirlo, otra comienza o le da continuación, como pasa pues, como con Marx y el grupo por la emancipación del trabajo, pasa lo mismo con Engels y la unión de la lucha por la emancipación de la clase obrera, que esto tengo una duda que luego la comentaré, pero dependiendo qué fuente, hay algunos que le llaman unión y otros liga, y no sé si es una cuestión de traducción o es una cuestión de que son dos organizaciones distintas. Yo creo que son la misma organización, pero que es un tema de traducción, pero no estoy muy seguro. Lo digo por algunas fuentes que he manejado. Esto. Y aquí hay una cosa muy importante que señalar. Aquí ya sí está Lenin, coactivamente como miembro político de la organización. Ya había tenido antes pues, contacto con Plejánov, que era una de las cabezas así más visibles del GET, etcétera, etcétera. Y que es muy importante la importancia que le da Lenin desde el primer minuto de su actividad política a lo que es el periódico. Porque con este grupo se crea el Raboche Dielo, que vosotros diréis, sí, ¿por qué la importancia? Si se ha visto en los textos que precisamente le critica. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que
Lenin al principio está en el grupo redactor, de hecho van a publicar un número. Lo que pasa es que ese número, cuando está a punto de publicar, pues la policía hace una redada, muchos de los miembros son detenidos, etcétera, etcétera, y simplificándolo un poco, pues al final lo que acaba ocurriendo debido a esa redada es que Raúl Chedielo pues acaba cayendo en manos de los economistas, ¿no? Pero es muy importante porque Lenin desde el primer momento de su actividad política, le da una enorme importancia al periódico. O sea, evidentemente no le da la misma importancia que puede tener en el partido, etcétera, etcétera, pero le da una importancia vital a lo que es el periódico para el funcionamiento del movimiento socialdemócrata ruso. Este grupo también, por comentar un poco por encima, pues tiene un poco más de actividad política práctica, por así decirlo. Por ejemplo, dirige hasta esa misma época pues una de las huelgas más grandes en Rusia, con más de 330.000 obreros, etcétera, etcétera. Sin más. Luego, pues continuamos pasando, y en 1893 tenemos ya cuando se hace el primer congreso fundacional del Partido Obrero Socialdemócrata. Es importante resaltar que en este congreso no está la vieja guardia o los afines al GET, porque están todos en la cárcel o exiliados y entonces no pueden acudir. Se hace mayor principalmente con los que luego se conocerían como los mencheviques. Pero bueno, eso. A mí aquí también hay una cosa que luego también liaré con una cuestión que pasa en el segundo congreso, que me parece importante destacar, aunque siga por encima, que el Partido Obrero Socialdemócrata no es de Rusia, es ruso. Y eso, o sea, no es ruso, perdón, es de Rusia. Y eso no es una casualidad, porque es que incluso en las siglas se le da como a esa conciencia de que porque la clase obrera se ha organizado en naciones, que esa sea la forma, ese no es el contenido de la organización, de la revolución proletaria. Y a mí eso, aunque sea una cosa evidentemente anecdótica, me parece importante. Al igual que también me parece importante lo que pasa en el en el Congreso de 1903, aparte de las concepciones de quién es miembro del partido o no, que comentaré más adelante, lo que pasa con Martov y Trotsky. Aquí, aparte de pues, la facción menchevique y bolchevique, aunque todavía no existen como tal, bueno, de hecho existirían después de este congreso, está el Bund, que es básicamente como una agrupación de obreros judíos, etcétera, etcétera. También por ahí por medio en ese año pues están los progromos, no sé cómo se pronuncia, de San Petersburgo, hay linchamientos en los judíos, o sea que el ambiente está caldeado, pero una parte de eso, básicamente lo que el Bund dice es, no, nosotros mandamos sobre los obreros judíos, y solo nosotros porque somos la organización de los judíos. Hilando con esto, me parece importante entender también otra cosa, por ejemplo, que se puede hilar con el derecho a la autodeterminación, etcétera, etcétera, que quienes se dedican a rebatir las tesis del Bund son Trotsky y Martov, que ambos son judíos. Es decir, se entiende, por así decirlo, que esto se puede hilar con el derecho a la autodeterminación, no como una cuestión abstracta de que hay un derecho ahí metafísico, sino que cuando hay una comunidad creada en un cierto sentido, y ya puede ser nacional o ya puede ser religiosa, de alguna manera, si ahí hay tendencias retrógradas que intentan sacar a los proletarios de pues, la línea de la revolución internacional o de la línea proletaria, se da ese derecho de autodeterminación porque son solo esos mismos miembros de ese grupo étnico los que, en definitiva, son capaces de derrotar a esos grupos nacionalistas o, pues en este caso, como el Bund, etcétera, etcétera. Se hace esa lectura un poco cogida con pinzas. Además, también, bueno, no lo he comentado, pero básicamente la mayoría de los textos que hemos leído en la primera apartado son de esta época. Aquí está pues, nuestra tarea inmediata y una tendencia retrógrada de la socialdemocracia rusa, por dónde empezar, qué hacer, etcétera, etcétera, más o menos ahí en esta época, por ubicarnos. Lo digo porque, como se puede ver, hay un salto muy grande desde los textos que hemos leído hasta el texto que estamos leyendo ahora. Luego, pues tenemos el tercer congreso del Partido Obrero Socialdemócrata. Aquí no acude la facción menchevique, o sea, solo van obreros mencheviques. En el siguiente congreso, que ya sería en 1906, ya acude de nuevo la facción menchevique, es decir, hay una ruptura, pero no hay todavía una ruptura organicista. Y de hecho, en este congreso los mencheviques consiguen la mayoría de ese congreso. Luego, pues tenemos el siguiente congreso, el quinto congreso del Partido Obrero Socialdemócrata, que aquí también por una cosa que comenta Stalin luego de tener importante, y es el famoso Congreso Obrero que comenta Stalin. Y pues claro, esto se hace en un contexto totalmente de, por así decirlo, de la contrarrevolución. O sea, se disuelve ya la segunda ola francesa, empieza una ola represiva brutal, todos los cuadros del partido se tienen que exiliar, y ahí pues se podría entrar también en otra cosa que luego se va a ver, que es pues la táctica de defensa o la táctica del repliegue ordenado que menciona Stalin.
Luego tenemos en 1912, que, bueno, perdón, porque esto aquí me he equivocado, lo tenía que haber metido antes. En este contexto, a mí hay una cosa que me parece muy importante de subrayar, que es que en este contexto es cuando Lenin escribe materialismo y empiricismo. En un contexto de una contraofensiva política brutal, Lenin se dedica a escribir, entre comillas, un libro de filosofía. ¿Y eso es por qué? Porque es una cosa que también subraya mucho después, pero Lenin le da una, aparte de la importancia que le da al estudio teórico, por así decirlo, le da una importancia brutal como a la estructura o al órgano, al esqueleto ideológico. O sea, es decir, porque aquí identifica que están pues Marx, Averanius y esta gente dentro del plano ideológico intentando o haciendo llegar que llegue esa contraofensiva que se ha dado en el plano político, y Lenin, en medio de pues, esa fase de repliegue, lo que dice, da aquí lo importante, o a lo que le da importancia, porque no solo es el hecho de publicarlo, sino que le da una importancia vital, sus propias cartas se ve, el hecho de que se distribuya en Rusia, que se distribuya entre los cuadros del partido, etcétera, etcétera, para que esa contraofensiva en el plano filosófico no llegue pues, a la esfera ideológica. Y una vez comentado esto, pues bueno, luego tenemos, que me he liado un poco, perdón, luego tenemos pues el 6º Congreso del Partido Socialdemócrata, que ya sería pues la famosa reunión secreta, que es cuando se forma el Partido Obrero Socialdemócrata bolchevique, ya es decir, sin los mencheviques ya hay una ruptura orgánica aparte. Y pues bueno, pues a medidas de estas pues empezamos a entrar un poco en el contexto de donde se está nuestro texto, que es nuestros textos, que son los 2 textos de Stalin y la enfermedad infantil del izquierdismo. Pues está la Primera Guerra Mundial, se da la ruptura en la Segunda Internacional, se dan las posturas del defensismo revolucionario y el derrotismo revolucionario, etcétera, etcétera, una serie de cosas que no voy a detallar mucho porque, pues bueno, creo que las voy a ir tocando a lo largo de la exposición. Y luego también, pues como, no sé, cosa anecdótica, pero ya en el 1921 es cuando ya se forma definitivamente el PQS. Vale, y una vez dicho esto, perdón por la chapa, que no sé cuánto llevo, pero por un poco esto, pues pasamos al contenido. Pues como bien he dicho, la enfermedad infantil del izquierdismo o en el comunismo, los capítulos 2, 3 y 4. Y aquí también, aunque igual ser una cosa, me gustaría hacer una importante la caracterización, por ejemplo, que hace de dictadura del proletariado de Lenin en las primeras páginas. Que Lenin nos dice así: la dictadura del proletariado es la guerra más abnegada y más implacable de la nueva clase contra un enemigo más poderoso, y cuya potencia consiste no solo en la fuerza del capital internacional, la fuerza y la solidez de los vínculos internacionales de la burguesía, sino además también en la fuerza de la costumbre, en la fuerza de la pequeña burguesía, porque por desgracia queda todavía en el mundo muchísima pequeña producción, que esta de pequeña producción también se podría emplear a otras esferas ya también, pero bueno, digo de cara a hacer una lectura del proceso que hubo en la Unión Soviética. Y la pequeña producción, insisto, que se podría ampliar, engendra capitalismo y burguesía constantemente. Es importante esta caracterización que hace de dictadura del proletariado frente directamente a cosas ya que son totalmente destiverjadas y desnortadas, como el concepto de Chopo, no sé quién es, o no sé quién es, del Estado de todo el pueblo, pero bueno, también de la cierta tendencia esta que hay de hablar de producción de mercancías o ley de valor de mercancías en el socialismo, etcétera, etcétera. A mí me parece que hay que hacer una diferenciación entre lo que es, aunque a veces se le ha tildado de izquierdista, entre lo que es la dictadura del proletariado y lo que es la instauración del socialismo. Que puede parecer una cuestión baladí o superflua o intelectualoide, me parece que es muy importante subrayar esto, porque si no se subraya esto, me parece que no se entiende muy bien cuál es la labor histórica que tiene la dictadura del proletariado, que es precisamente la de detonar la burguesía nacional e internacionalmente. Que luego sí es verdad que, bueno, pues los bolcheviques instalan la dictadura del proletariado y al final pues se encuentran pues que la revolución internacional, como su tesis, pues que no triunfa, y pues bueno, como no ha triunfado, a partir de ahí hay que hacer cosas. ¿Qué cosas se hacen? Eso pues es lo que hay que valorar. Vale. Y luego, pues una vez con esto, pues comienza un poco pues, con el contenido, pues que para cómo se ha construido esta dictadura del proletariado que llama Lenin, este poder soviético, pues Lenin nos dice: la primera pregunta que surge es la siguiente: ¿cómo se mantiene la disciplina del Partido Revolucionario del Proletariado? ¿Cómo se comprueba? ¿Cómo se refuerza? Y nos da 3 puntos, a los que luego yo he añadido 2, que están en los siguientes párrafos. Primero podría ser
por la conciencia de la vanguardia proletaria, que yo creo que aquí la conciencia de la vanguardia proletaria hay que entenderla, pues aparte de pues, lo que él comenta, de la fidelidad a la revolución, pues la convicción de los principios, es decir, cómo surge también esa conciencia, aparte de la mera capacidad subjetiva de, pues bueno, pues estoy en el partido, entonces pues doy mi vida al partido, doy mi vida a la revolución, sino también de que esa conciencia, y yo creo que muchas veces esto es una cosa que se comprueba empíricamente, que los elementos políticos que más nos rodean, los más concienciados, los que han tomado realmente más como pues, precisamente conciencia de la labor histórica que tienen que encomendar, son los elementos que se han dedicado a un estudio sistemático del marxismo, porque mediante ese estudio han alcanzado ese grado de conciencia. También es una cosa que habría que comentar más adelante, lo haré dentro de lo que es la estructura del partido en Lenin, y a partir de esa conciencia que han tomado, entre comillas, a priori, son los más convencidos, los más constantes, los que llevan a la acción a cabo. Luego, pues capacidad para fundirse con las amplias masas de los trabajadores, que yo creo que ahí hace una diferencia que es bastante evidente, pero bueno, por si acaso, que fundirse no es simplemente como intentar captar a gente o pues, seguir con populismos baratos porque es pues la reclamación del contexto histórico del momento. Fundirse yo creo que quiere decir que es ser capaz de acercarlas y dirigirlas al socialismo científico, con esa idea que alguna vez he repetido también en alguna otra sesión, pero de que el partido que es la unión del socialismo científico con las masas. Evidentemente esto tampoco se hace, bajo mi punto de vista, creando chiringuitos de masas. Masas muy entre comillas, es decir, pues chiringos que controla tu organización política, que tú los llamas de masas para no decir que es el partido, y bajo esa lógica de masas, pues justificar ciertas acciones que poco tienen que ver con la actividad política que debería tener el Partido Comunista. Luego, la dirección política acertada. ¿Cuál es la cuestión principal que ha dicho el señor Lenin? Que esta dirección política acertada es una cosa que se refrenda mediante la experiencia de las masas, mediante esa experiencia que adquieren. Que yo también con lo de la experiencia, aquí yo tengo dos cosas. Una que es un poco más friki, y luego otra cosa que es una duda un poco más general. A mí me genera dudas, que yo creo que también es por el contexto histórico, esa especie de optimismo de la experiencia de las masas, hasta qué punto el mero hecho de experimentar, de esa experiencia de las masas, pues evidentemente tienen que sufrir una derrota o pues por otras vías para pues hacerse conscientes de que la única solución es tal. Pero claro, si por ejemplo esto es suficiente, o sea, si venimos al Estado español y por ejemplo analizamos por el ejemplo de Podemos, por así decirlo, claro, ahí las masas han sido convencidas hasta cierto punto de que pues esa manera de librar la actividad política pues no es suficiente. Pero claro, evidentemente yo diría que en este caso esa derrota de las masas se más aprovechada por el enemigo que por nosotros mismos. Evidentemente, producto de una pues derrota histórica. Y luego la otra más friki, que a mí me ha surgido la duda también viendo, que habría que ver también cuando Lenin habla de experiencia, porque hay que recordar que aquí a Lenin ya ha leído a Hegel, ya ha dicho aquello de que para entender a Marx hay que leer a Hegel, etcétera, etcétera. A ver si no está manejando una experiencia en términos hegelianos. Y es decir, que esto igual a los que habéis visto el seminario de, bueno, la introducción a la dialéctica, la primera sesión de Hegel de Joaquín Miras, igual suena de algo. Es decir, entender la experiencia como un estímulo negativo, y ese estímulo negativo hace pues cambiar la ética de la sociedad. La ética entendida no en un sentido moral, sino en un sentido de ethos, de las costumbres que construye esa sociedad. Y el hecho de que haya sufrido esa experiencia negativa con esas expectativas le crea un desdoblamiento a las propias masas que le llevan a construir precisamente otra eticidad, que en este caso sería el socialismo. Que igual esto es sobreanalizar porque es un texto de polémica política, entonces a lo mejor ahí habría bastante sobreanálisis, pero bueno. Luego pues tendría el resurgimiento de la teoría, que creo que lo he comentado un poco por encima antes. Perdí el teléfono para controlarlo ahora. Que esta vez hay que ser más ordenado, perdón, Y pues luego pues el conocimiento de todas las formas y riqueza práctica, que sería una manera de decir oportunismo en el buen sentido. Oportunismo no en el sentido de oportunismo de no, pues porque simplemente sabría muy bien cómo explicarlo, pero o sea, un oportunismo en el buen sentido de saber leer la oportunidad, de saber de dónde actuar, de, bueno, él mismo dice, pues de ver cuál puede ser lo que pueda llevar a dar ese salto cualitativo dentro de pues, las luchas de masas, etcétera, etcétera. Claro, que es verdad que todas estas formas, y esto también lo señalaré más adelante, tienen que ser dominadas en un sentido táctico
pero no estratégico, en el sentido de que esas formas tienen que estar supeditadas a una estrategia general. Vale. Con esto, aunque sea un poco repetir en lo que he contado en la diapositiva, pues un poco comentar por encima pues, las fases que Lenin caracteriza dentro de que es precisamente el tercer capítulo, dentro pues, de la historia del bolcheviquismo. Tenemos los años de preparación de la revolución. En este periodo, pues básicamente lo que se hace es un planteamiento teórico, una lucha de concepciones programáticas y tácticas. Luego estaría los años de la Revolución de Febrero, que es el famoso lo que se llama el ensayo general, sin el cual pues dice que sin ese ensayo general no habría sido posible pues, completar la Revolución de octubre. Luego están los años de la reacción, que pues eso, cuando pues, ya cae la segunda Duma, pues empieza una ola represiva muy, muy dura, que ahí se completa la instrucción que había empezado en los años de preparación, se combinan las tácticas de ofensiva y repliegue, el concepto este de saber del repliegue ordenado que se baraja. Estarían los años de acceso, pues que se consagran los bolcheviques, aunque esto habría que verlo si históricamente, o sea, se consagran sí, como organización, políticamente, etcétera, etcétera. En cuanto a mayoría social, por así decirlo, que no sabría, que creo que tampoco, o sea, igual habría que ver si se refiere a eso, pues bueno, sí, pues se consagran, así decirlo. Pues la combinación de diferentes tácticas, porque aquí también hay pues, bueno, ciertas cuestiones del antiparlamentarismo, etcétera, etcétera, que hay por ahí. Luego se da la Primera Guerra Imperialista Mundial, el desenmascaramiento del socialchauvinismo, pues se fractura revienta la Internacional Amarilla, la Segunda Internacional, y luego la Segunda Revolución Rusa, que es, pues es lo que dice que es ya, por así decirlo, la fase donde es clave ahí que se modifique como la composición y el ánimo de los soviets, porque los soviets pues existían ya de antes. De hecho, estoy bastante seguro, aunque estoy hablando de memoria, entonces igual me patino, que en la revolución de febrero ya se crean unos soviets y si no unos soviets, unos proto-soviets, pero pues configurar y hacer ese cambio dentro de lo que es el soviet en sí para que sea, por así decirlo, la célula del emergente poder soviético. Vale. Y luego, pues claro, Lenin nos plantea, en lucha contra qué enemigos en el seno del movimiento obrero ha podido crecer, fortalecerse y temblarse el bolchevismo. Y básicamente yo creo que aquí identifica mayoritariamente tres líneas: contra el revolucionarismo pequeño burgués, contra las liberalizaciones izquierdistas y contra el chauvinismo. Por comentar un poco así por encima, vale, no, esto no es aquí, sigo, perdón. Por detallar un poco, pues las desviaciones de pequeño burguesas y de social revolucionarios, que serían pues, así los herederos espirituales de esos Narodniki, que sus pues, caras visibles son Kerensky y Chernov, que creo que son bastante conocidas, pues, que caracterizan por unas cuantas cosas, por el rechazo pues, sistemático del marxismo, el reconocimiento del terror individual como forma de pues, cambiar las organizaciones sociales, pues también Lenin, que menciona que se mofan de los propios elementos oportunistas del Partido Socialdemócrata, pero que luego es que imitan en las peores prácticas a esos mismos elementos. Pues luego tendríamos las desviaciones izquierdistas y socialchauvinistas, que se meten más o menos en un marco, que yo creo que se podrían identificar como precisamente en tres apartados, que por una lado sería la de 1908, que es cuando se dan los debates en torno a la participación del Parlamento ultrarreaccionario, en el cual ahí estaría, pues igual como cabeza más visible, pues Bogdanov, que es, por cierto, en estas desviaciones izquierdistas un sospechoso bastante habitual, aunque luego sí que es verdad que de las dos facciones que pues, tengo la diapositiva, los ochovistas, que pues, vienen a ser los boicotadores, los que decían que no hay que participar porque no, porque es ultra reaccionario y ya está, y luego los ultimatistas, que serían los que pues, dicen sí, hay que participar, pero hay que darle un ultimátum a todos los miembros de la Cámara y si no nos aceptan el ultimátum, nos vamos. Bogdanov sería más cercano a los ochovistas y luego sí que es verdad que pues, rompió con esa facción, de hecho rompió bastante pronto, o sea, igual en ese mismo año, pero bueno, también se puede igual a lo mejor subrayar a Kollontai, aunque sea mucho posterior, pero como un poco heredera también de esas tendencias, etcétera, etcétera. Luego está, pues, en 1914, pues, lo que he comentado antes, la pugna entre ese derrotismo y defensismo revolucionario, se da, pues, una defensa de la patria rusa, bueno, rusa y en otros países también, pero rusa es el contexto que estamos hablando, en el que pues Lenin dice que en este momento lo que se hace es una defensa de la patria luchando con la burguesía frente al proletariado en el propio país. Y los representantes de estos pues, pueden ser los mencheviques,
aunque curiosamente no todos, porque por ejemplo Martov, conocido menchevique, se posiciona en contra del fensismo revolucionario, y pues los socialrevolucionarios también se meten a esta liga. Es bastante curioso porque Plejánov, aquí ya uno de los viejos representantes de la vieja guardia del GET, se posiciona también a favor de posiciones defensistas. Y luego también, aunque sea método anecdótico, así por dos nombres bastante propios, Stalin bueno, que anda en torno a las tesis defensistas durante un breve periodo de tiempo, filteó eso, filtreo, ¿cómo se llama? No sé hablar. Bueno, lo que sea. Esto, y Trotsky básicamente tiene una posición que es me caigo de canto, no me posiciono con nadie, pues en la línea un poco que tiene de camaleón político. Y luego pues tendríamos las cuestiones que se dan a partir de cuando ya se ha dado la revolución soviética con la paz de Brest-Litovsk, si no lo pronuncio bien, que ahí es un poco cuando, ya viene de antes, pero bueno, cuando se genera pues el comunismo de izquierda y aquí pues están pues Bukharin, Kollontai, etcétera, etcétera. Se podría meter lo que, bueno, comunismo de izquierdas, lo que hoy en día más se conoce, porque aparentemente somos unos cosmopaletos y solo sabemos hablar en inglés, como leftcom, pero bueno, comunismo de izquierda, lo que ha sido toda la vida de Dios. Y bueno, son elementos que tienen pues, posiciones comunes a las de Lenin en la Guerra Mundial, pero a partir de esa paz, ese pacto y esa traición que ellos hacen, que ellos dicen que hacen los bolcheviques a la Revolución Internacional, pues tienen ahí una diferenciación pues ya bastante clara. También tengo apuntado, que es bastante curioso, porque Bukharin es quien luego hace la formulación del socialismo en un solo país. Es decir, pasa de decir que no, esto es una traición a la Revolución Internacional, a ser básicamente como el ideólogo que luego de facto es, por así decirlo, la máxima exponencia de lo que es esa traición a la Revolución Internacional. Me parece bastante curioso. Vale, y luego aquí he hecho una breve también caracterización, muchas breves caracterizaciones, perdón, por extenderme igual en el tiempo, que está en el comunismo de izquierdas. Me parece muy importante, sobre todo por el contexto político contemporáneo, porque me parece que está teniendo como un resurge de las lógicas organizativas precisamente en torno a estas líneas, sobre todo con el consejismo, pero bueno, pues un poco por comentar. Pues en Italia tendríamos, como yo identificamos unos 3 líneas, hay más evidentemente, pero bueno, pues en Italia tendríamos el bordiguismo, que es curioso que el bordiguismo existe sin Bórdiga, porque básicamente le meten a la cárcel y lo que es el bordiguismo se desarrolla, o sea, el Bórdiga evidentemente pues se escribe en la cárcel cosas y tal, pero o sea, el bordiguismo se desarrolla sin Bórdiga, que tiene bastantes puntos comunes con el leninismo, pues en cuanto pues, a lo que es la dictadura del proletariado, por ejemplo, cosa que rechaza los Luxemburgo, etcétera, etcétera. Pero pues bueno, se diferencia sobre todo pues porque un boicote sistemático a la actividad parlamentaria. Luego en Holanda tendríamos a Herman Gorter, que no sé si lo habéis leído, pero precisamente a este texto le responde a Lenin con un texto que se llama Carta abierta al camarada Lenin, que os recomiendo que lo leáis porque, entre otras cosas, le acusa a Lenin cosas que el propio Lenin dice que bien, por ejemplo, un caso que he puesto antes fuera de cámaras, de que le acusa a Lenin de que dice que, claro, que el campesinado en Europa, pues esa revolución de pasar del feudalismo al capitalismo la llevó la burguesía. Entonces no puede ser una aliada del proletariado en Europa. Y eso se lo achaca a Lenin, que es una cosa que Lenin dice también, pues porque sí que evidentemente pues el proceso ha sido diferente y por lo tanto la acción política tiene que ser diferente. Luego, bueno, hay otras cuantas cosas. Luego está Anton Pannekoek, que sería pues la cabeza más visible pues, del consejismo, el comunismo de consejos. ¿Y qué sería precisamente el consejismo o el comunismo de consejos? Que pues esta gente lo que se inventa, por así decirlo, entre comillas, es el término del consejo. ¿Y qué vendría a ser el consejo? Una superación, pues a lo Lenin con Marx, pues una superación dialéctica o una pretendida superación dialéctica del concepto de partido de Lenin. Bueno, de Lenin y de las tendencias socialdemócratas alemanas, y etcétera, etcétera. Pero bueno, también de Lenin. En el que, claro, el consejo amalgama el partido, el soviet, o sea, es decir, la organización, la célula política y el sindicato. Y eso sería todo el consejo. Y luego aquí tengo algunas cosas que las he sacado precisamente de un libro del Pannekoek, que
que me gustaría llamar atención, o sea, sobre la fraseología que utiliza, porque seguramente a algunos nos resulte muy similar. Bueno, yo por lo menos creo que por lo menos a los que viven en España les debería resultar, que dice: la revolución debe ser hecha y organizada por los propios obreros, elegidos democráticamente. La forma coherente para que los obreros realicen su autoemancipación bajo una independencia política proletaria es el Consejo Obrero. Insisto, pues, que aunque los herederos espirituales de estas tendencias pues no lo admitan explícitamente, y aunque intenten vender estas formas organizativas como algo nuevo frente también, como hacían estos, a la superación del partido de Lenin, menos son tan viejos como Lenin. Pero, y que por cierto también es como si ellos dicen que la experiencia leninista o la forma de organizativa leninista fracasó, pues la forma organizativa consejista, bueno, no voy a decirlo porque me parece que es bastante evidente que también, pues, si una fracasó, la otra también. Y luego, pues, perdón, un pequeño inciso, pues tenemos pues en Alemania, pues, que la máxima exponente pues, puede ser el luxemburguismo. Luego también igual está Paul Matic, igual un poco distanciado del luxemburguismo, porque es posterior, es más cual cercano al consejismo y tal. Y pues bueno, características de este luxemburguismo, pues por así decirlo, una defensa de la acción espontánea de las masas, no en un sentido menchevique o economicista, sino en un sentido de pensado contra el dirigismo de ese partido de los jefes. Bueno, eso es una contraposición que se da mucho, el partido de los jefes y el partido de los obreros. O sea, no solo en ese sentido de la acción espontánea, no solo de las luchas económicas, o sea, insisto, no en un sentido menchevique. Y que pues que estas acciones que llevan de por sí, o ayudado muy brevemente, desde luego sin introducir una conciencia desde fuera, a tomar la conciencia de los propios obreros. También con esas funciones que la fracción espartaquista rechaza el terrorismo por principio, es decir, no se amolda a esa dualidad de formas, o sea, tiene como un contenido bastante moral en contra de la violencia, por llamarlo de alguna manera. Y luego también muy caracterizado en muchos de estos, pero especialmente el luxemburguismo, como es bien conocido con sus polémicas con Lenin, en contra del derecho de la autodeterminación por ser burgués. Por ser burgués, no en un sentido, si se me permite un poco para que se entienda, no en un sentido PCTE, de ser burgués, porque no, porque nosotros promulgamos la unión política del proletariado, pero claro, en el Estado que ya ha constituido, sino en un sentido de que dicen que, claro, que, o sea, aquí, que ella lo que interpreta básicamente es que ese derecho de autodeterminación solo va en contra de la revolución internacional, que eso no tiene que ser el objetivo, así explicando un poco por y de todas estas corrientes que salen, que insisto que he metido esta diapositiva porque, bueno, salen estas cosas en la enfermedad infantil y el izquierdismo en capítulos que hemos leído, pero bueno, porque de aquí salen muchas tendencias contemporáneas. Sale el autonomismo de Negri, sale el confederalismo democrático, bebiendo de diferentes corrientes, pero bueno, también puede salir. Salen las líneas del movimiento socialista en parte, aunque eso habría que verlo. Habría que verlo porque yo por lo menos no he leído ninguna tesis explícita, ni en contra ni a favor, aunque se puede intuir por cosas de esto. Y entonces, pues eso, evidentemente se ve que esas nuevas tendencias novedosas, que vienen a pasar lo dogmático, lo antiguo, lo que ya no es útil, porque los tiempos han cambiado mucho, por lo menos son tan viejas y fracasadas como precisamente, por lo menos, yo digo, insisto, por lo menos, porque a mí la experiencia soviética no me parece fracasada ni mucho menos, por lo menos a lo que se refiere en cuanto a la Revolución Internacional, pues sí, evidentemente hay pegas evidentes, pues como las precisamente como las estas que vine a criticar. Luego, pues algunas conclusiones con las que acaba ya el último capítulo. Ya, bueno, prisa porque estoy bañando ya un poco, ¿no? Pues que evidentemente, pues lo que he dicho, que Lenin subraya pues que el proletariado en Rusia tiene mayor importancia de la que porcentualmente en cuanto a número pues le debería tocar, pues porque al final, pues yo qué sé, por la Rusia zarista, pues quitando San Petersburgo, Moscú, por ciudades grandes, pues eso pasa en todos los lados, ¿no? Pues que las ciudades al final son como el puro político de todo el país. Pero bueno, que tiene una importancia el proletariado porque se organiza precisamente en esas ciudades donde está el poder de lo que porcentualmente le tocaría. Luego también,
pues la lucha contra todo tipo de oportunismo, que esta lucha es una cosa que dice, que él insiste que tiene que pasar a todos los países, ya sea un oportunismo de izquierdas o de derechas, como pues hemos comentado antes. Pues luego también dice que está por revolución mundial, pues que va a respetar, por así decirlo, las particularidades concretas de cada país. Me hay una cosa que me parece muy interesante, que es lo que dice, que es: no exigirá la supresión de la variedad ni la supresión de las particularidades nacionales, sino una aplicación de los principios fundamentales del comunismo, poder soviético y dictadura del proletariado. De nuevo, la caracterización de dictadura del proletariado, que a mí me parece importante. Que modifiquen acertadamente estos principios en sus detalles. Investigar, bueno, luego pasa la siguiente frase: investigar, estudiar, descubrir, adivinar, captar lo que hay de particular y de específico desde el punto de vista nacional en la manera que cada país aborda concretamente la solución del problema internacional común. Aquí a mí en esta frase, aunque sea de polémica política, me parece que hay mucho o podría haber mucho pretendidamente de Hegel, precisamente porque ya ha leído a Hegel, Lenin. Y luego, pues de nuevo, pues insiste con pues la propia experiencia del proletariado, que es como una cuestión que a mí me parece que es muy fuerte en Lenin, la cuestión de que el proletariado, pues por su propia experiencia y por sus propias derrotas de otros proyectos históricos o de otros proyectos políticos, son los que verifican la línea adecuada o se convencen o toman conciencia de que pues la única solución para hacer esto es pues el partido, por así decirlo. Bueno, partido, el socialismo, como se quiera llamar. Luego, ¿qué es lo que, en este contexto, qué es lo que dice? ¿Cuál es la tarea inmediata de la vanguardia consciente del movimiento internacional de masas? ¿Cuál es la tarea que nos dice Lenin? Dirigir no solo a su propio partido, sino también a las masas de su aproximación. Para esto él identifica dos tareas históricas. Primero, una tarea histórica que, pues, que evidentemente Rusia, por lo menos yo intuyo que la da como da hecha, por así decirlo, que es ganar a la vanguardia en su lucha contra el oportunismo y el socialchauvinismo. También esto es una cuestión una cuestión importante, también subrayar la cuestión esta de la lucha ideológica constante con otros sectores que hacen apelación al proletariado. Luego, lo segundo, pues llevar a esas masas a una nueva posición en lucha con el doctrinarismo de izquierda, que es, pues, hasta cierto punto, pues, el más coetáneo, en ese momento, pues, el que identifica como más problemático. Luego, sigue comentando en el siguiente párrafo que, pues, que mientras se trate para ganar el comunismo a la vanguardia del proletariado, pues que la propaganda debe ocupar el primer término, incluso en los círculos, con todas sus debilidades, son útiles en el caso y dan resultados fecundos. Pero claro, luego cuál es una cuestión que cuando se tienen que poner todas las fuerzas de clase de una sociedad para la lucha final y decisiva, como le dice él, tienen que tener también en factor cuáles son el estado de las fuerzas de las clases adversas. Pues primero, que esas clases que no son adversas, que estén lo suficientemente enfrentadas entre sí, que los elementos vacilantes que él remarca la pequeña burguesía, pues que han sido ya desenmascarados en esa experiencia de la actividad política, que aquí, aunque bueno, evidentemente también se podría meter a la socialdemocracia contemporánea dentro de la pequeña burguesía, también, o sea, me parece que ahí también entraría el desenmascaramiento del proyecto socialdemócrata de Estado del Bienestar. Y luego, pues segundo, que el apoyo de las masas proletarias en las acciones revolucionarias, es decir, pues que no sea un paracaidismo, por entendernos, por así decirlo. Y luego, ¿cuál es la cuestión? Que pues, la realidad muchas veces pues, sobrepasa efectivamente en plan, y por eso pues vuelvo a subrayar la importancia de utilizar todas las formas y todos los aspectos de la lucha. Evidentemente esa lucha, o sea, no en un sentido oportunista de amoldar todo tu programa para moldarte a esas formas, sino al revés, o sea, mediante tu programa o dar estas formas, no al contrario. Y que también tiene que preparar pues, para sustituir una forma por otra del modo más inesperado. También por eso es importante dominar todas las formas. También una cuestión que aquí me ha parecido importante pues, subrayar también pues, de estas páginas
Estaba perdido. Ah, sí, coño, sí lo tengo en la pantalla. Por eso no encontraba. Que dice, claro, que hay que combinar las formas ilegales de la lucha con todas las formas legales. Los que no saben combinar esto son pésimos revolucionarios. Y Lenin remarca que, bueno, no sé si se ve bien. Bueno, que a estos revolucionarios que cuando no han hecho esta dominación y que luego cuando está la revolución en auge, que es muy fácil en una revolución, se unen a ella, es tremendamente difícil para los proletarios quitarse pues de estos, bueno, no los llama parásitos, pero vamos, parásitos de gente ahí que se mete en esa dinámica tumultuosa de la revolución, que en este caso es ascendente. Vale, y luego aquí está el ejemplo de Inglaterra, que a mí, pues volviendo de nuevo con lo de que el programa o el partido adecue las formas de lucha y no al revés, mete el ejemplo de Inglaterra. Aquí comenta dos cosas, una pues muy brevemente, que subraya que es importante pues la organización en el ejército de las naciones oprimidas para pues como punta de lanza de la revolución, y luego la cuestión del parlamentarismo, que él hace una cita que creo que no es de nadie, pero bueno, que dice, hablando del parlamentarismo, dice, eso es así en vuestro país, en Rusia, pero nuestro parlamentarismo es diferente. Que eso es una frase que con ligeras modificaciones nos sonará a mucha gente. Claro, la cuestión del parlamentarismo. Se puede hacer si tácticamente y estratégicamente tiene sentido. Pero claro, para transformar en toda regla la vieja labor socialista tradicionalista, no parlamentarismo en el sentido de ir persiguiendo unos escañitos para ver si salga, sino, y tampoco incluso diría que en la lógica no, bueno, es que yo utilizo las elecciones como altavoz de propaganda, sumido en esa lógica de partido de masas, que precisamente es la partido del que critica Lenin, de no, nos presentamos en las elecciones para altavoz, para captar a gente, y ya, bueno, pero eso a qué estrategia está supeditada, que hay detrás, que es lógica, la lógica ascendente, que no sé si es aquí donde lo comenta, pero que dice que es precisamente la vieja fórmula de los muertos de la Segunda Internacional, los muertos lo digo yo, que es que la fórmula tiene que 1 más 1 pues son más que 1, no sé cómo dice, que 2 más 1 son más que 2, o sea, como dice. Que tampoco yo creo que en esa lógica de cambiar ese parlamentarismo sea simplemente, pues eso, con una lógica atrápalo todo. Porque sobre todo cuando se entra en esa lógica para atrápalo todo, el programa que se plantea es para atrapar a gente. Es decir, se plantea un programa de mínimos, no un programa de máximos. Se plantea un programa reformista, no un programa revolucionario. Eso es, yo creo que bastante importante. Y luego está lo que he comentado también antes de las cámaras, el cuanto peor mejor. Que a mí me parece que evidentemente, y pues en el caso de Lenin, pues hombre, estar embriagado por tu victoria política, pues igual haré que controlar, pero bueno, pues evidentemente es normal, o sea, está en un contexto de optimismo histórico, de la revolución triunfante que avanza sin que nada lo detenga, pues que tiene dos cuestiones muy... Y esto, que cuando está hablando de que nos hacen un favor, que pues no sé, cuando nos reprimen, dice esto, pues prácticamente que nos hacen un favor porque el comunismo brota de todos los aspectos de la vida social y como que eso fortalece la de esto. Entonces, claro, pues, evidentemente hay que entenderlo en este contexto histórico, evidentemente si todas las condiciones son maravillosas y hay un estado del bienestar instaurado en Europa, pues es difícil atacar esa subjetividad de los proletarios. O sea, evidentemente las condiciones no pueden ser una Arcadia feliz, porque pues, si no, volviendo a la experiencia hegeliana, no habría una experiencia negativa que confronte con el ethos. Pero, claro, si esa represión, si esas críticas, si esa todo te lleva a la inoperancia política, porque básicamente destruyen tu partido, como pues, se puede ver en Italia con la Operación Gladio, pues yo qué sé, muchas otras cosas, pues hombre, no creo que te valga de nada en ese sentido. Y luego con esto, pues acabo más o menos con Lenin, aunque hay cosas que creo que se van a repetir. Y voy a pasar pues, a los dos textos de Stalin, que hay muchas cosas que no voy a mencionar, porque creo que si no se basa en lo que dice Lenin, directamente lo fusila, o sea, lo que dice me refiero, y son la estrategia y táctica política de los comunistas rusos y el partido antes y después de la toma del poder. Aquí también es una cosa que a mí me parece importante subrayar. El primer texto
es un borrador que en principio no tenía como intención de hacerse público, que luego se utilizan esas notas para diferentes textos. Uno de ellos precisamente es el partido antes y después de la toma del poder. Esto está en las notas de los textos, pero bueno, lo comento por si acaso. De todos modos, a mí estos textos de Stalin me parecen muy importantes porque sistematiza muchas cosas que son muy importantes dentro de la cuestión del partido de Lenin, aunque yo creo que hay algunas cosas que puedan matizar, pero bueno, en general me parece que están bastante bien a modo de sistematización. Lo primero que nos plantea Stalin es cómo se... Bueno, primero dice la definición de los términos y los objetivos, que pues evidentemente que hay unas condiciones objetivas y subjetivas y que eso atacan a las condiciones subjetivas. Eso ya a lo mejor podría ser el primer matiz, dependiendo de quién lo lea o cómo lo quieras leer o qué quieras interpretar, pero bueno, eso no nos hace. Pero yo creo que establece claramente esta, por así decirlo, escalera de círculos circunscritos. Es decir, primero viene la teoría, a partir de esa teoría se crea un programa y una línea del partido, a partir de ese programa se crea una estrategia y con esa estrategia se crean las diferentes tácticas para llevar inmediatamente a la actividad política. Una especie de lógica también de círculos subsumidos uno en el otro. ¿Y qué serían aquí cada cosa? La teoría marxista, pues evidentemente, pues, bueno, la teoría marxista, el conocimiento real pues de la sociedad, el análisis correcto de las cosas, pues el conocimiento más general, que habría que ver cuántos de los autodenominados partidos comunistas sus cuadros controlan o dejan de controlar de teoría marxista, incluido de dialéctica y demás. Luego, después de esto, vendría el programa, que se basa precisamente en las conclusiones de la teoría y determina el objetivo del movimiento de la clase ascendente, pues es decir, pues la instauración de la dictadura del proletariado y posteriormente pues, del socialismo y el comunismo. Y luego estaría, pues así como de manera diferenciada, la estrategia y la táctica. La estrategia, ¿qué es lo que hace? Determina el camino general y traza el esquema de distribución del proletariado y sus aliados en el frente social, como lo llama Stalin, o dispositivo general. Esta estrategia cambia los virajes, que menciona, pues, por ejemplo, cuando se deriva la autocracia, etcétera, etcétera. Es una cosa que está subsumida dentro de unos principios, un programa que marca la línea general dentro de ese periodo histórico, por llamarlo de alguna manera, que hace pues trazar como las vías de cuál va a ser la táctica. La táctica, en cambio, ¿qué es lo que hace? Pues tiene en cuenta el momento concreto y traza los caminos concretos. Claro, esto es siempre subsumido a la lógica anterior, es decir, no llevarnos por el tacticismo. Y hay un ejemplo bastante claro de esto, que a mí me parece importante, que es de hecho el que señala Stalin, que es lo que le pasa a comienzos del 1917, cuando van los tribunos del partido bolchevique a hacer agitación entre los obreros, pues que básicamente les echan de las tribunas, les echan de todos lados y dice, claro, eso es una derrota táctica. Pues evidentemente no es lo que queríamos ir a hablar, decir nuestro programa, nuestras estas y tal, pero es una victoria estratégica fundamental, porque luego ahí se ve y ahí es donde tomarían conciencia las masas de cuál sería pues la solución o a quién seguir, por llamarlo de alguna manera. Luego también me parece que es importante la subrayación que hace justo después de esto, que es que no hay que confundir la consigna de agitación y la consigna de acción, que no se deben confundir. Es decir, si tú haces una consigna de agitación, que puede ser todo el poder para los soviets, hay que ver, claro, esa es una consigna de agitación, hay que ver eso cómo se implanta de facto. Entonces, no hay que confundir las dos cosas. Una puede ser pues, que se construye el Estado socialista, por ejemplo. Luego, claro, o sea, no vamos a ir de repente, no, vamos todos a Sabin Etxea, si queremos buscar el estatus socialista, con armas pues no sé. Bueno, es una caricatura lo que está haciendo, evidentemente, que nadie se lo tome muy en serio, esto último que he dicho. Vale, y luego aquí también menciona también cosas que a mí me parecen importantes, que son los periodos de construcción del partido. Y luego en la siguiente diapositiva, si no le paso el cuchillo, que no, pues están los periodos más generales. Hay un primer periodo, bueno, dice 3 periodos, habría el primer periodo que es, en este se caracteriza por la juventud del movimiento obrero o el débil desarrollo de una situación revolucionaria. En este periodo el interés del partido convergen en sí mismo, es decir, se limitan a sí mismo.
ya sea para que exista, para que se constituya ese partido, o si hay un débil partido constituido o un embrión para que no se aparezca, básicamente, o para que no se... para que no le entren tan en tendencias expurias como podría pasar pues, en la Primera Internacional, etcétera, etcétera. En esta época pues tendríamos la tarea de reclutar para el partido a los mejores hombres de la clase obrera. Luego estaría la segunda etapa, en la que pues, ya la asistencia de este partido está garantizado si se han constituido como fuerza nacional, y en esta etapa el partido se constituye en el instrumento para conquistar las masas obreras y campesinas. En esta época la tarea es de ganar a esa vanguardia que hemos conquistado antes, la vanguardia de esos cuadros, que no son lo mismo, pero bueno, a las masas. Así decirlo. Y luego la tercera es, pues bueno, el momento que está, que es que han tomado el todo poder, entonces toma y mantenimiento de poder y pasar de esa escala nacional a esa escala internacional. Esto luego pues él lo desgrana un poco más y pues comenta varias cosas, pues la organización del núcleo fundacional, pues con Iskra, la formación de cuadros en el segundo congreso, que en este segundo congreso precisamente, y no me parece casualidad que subraye lo de formación de cuadros, porque ahí chocan dos concepciones de quién es miembro del partido, porque el planteamiento de Lenin de quién es miembro del partido es que cualquiera que acepta el programa y es miembro de la... Bueno, de hecho lo tengo aquí apuntado, así que lo voy a leer literalmente y así no me lío. O sea, Lenin lo que plantea es miembro del partido cualquiera que acepta su programa y apoya al partido mediante la participación personal en una de las organizaciones del partido. Que puede ser un poco tautológico, pero bueno, pues es miembro del partido quien es miembro del partido, por así decirlo. Y luego está Martov, que serían los mencheviques, que es precisamente la pugna que se da entre estas tres cosas. Que cualquiera que acepta el programa del partido apoya al partido mediante medios materiales y le toca su ayuda y le otorga su ayuda personal guiado por una de sus organizaciones. Es decir, cualquier simpatizante con el partido es miembro del partido, por así decirlo. Esto, por ejemplo, es bastante curioso porque en este congreso es puro sálvame, pero bueno, quitando eso, es curioso porque tienen la mayoría los bolcheviques en el comité central, pero la tesis que gana de estas dos, si no me equivoco, igual me equivoco porque estoy hablando de memoria, estoy patinando, es la de Martov, porque ahí había unos votos ahí que estaban un poco pues quilicolo y tal, luego el Bund, creo que como comentaba antes, el partido este de los judíos se va, creo que en el Congreso, más es un poco puro show, la verdad, ese Congreso, pero bueno, sin más. Pues luego estaría pues desarrollo de esto y estructura como partido obrero, que lo identifica con el tercer Congreso. Luego tendremos la lucha contra los mencheviques y el famoso Congreso Obrero. ¿Y cuál es la cuestión de este Congreso Obrero? Por un poco de contexto así muy breve. Que es que, claro, que en el cuarto Congreso, igual, por cierto, si no me estoy colando, no menciona a Stalin, no sé si de manera interesada o qué, quien tiene la mayoría son los mencheviques. Y la cuestión es que para el quinto Congreso, los mencheviques se huelen, por así decirlo, que los bolcheviques van a conseguir todavía la mayoría. Entonces se dedican a hacer apología del Congreso Obrero, en la lógica de Martov, de pues, cualquiera que simpatice con el partido es miembro del partido, para conseguir la mayoría dentro del Congreso, pues del... Vale. Y luego estarían los liquidadores y los defensores del partido, que es pues, bueno, pues después de la contrarrevolución, pues ciertas tendencias que se dan. Y he rescatado dos citas de un texto de Lenin que lo he traducido yo porque creo que no está en español, pero bueno, que es de la liquidación del liquidacionismo, que creo que explica muy bien a qué se refiere con esto de liquidación o liquidacionismo, que dice Lenin así. El liquidacionismo, en el sentido estricto de la palabra, el liquidacionismo de los mencheviques consiste ideológicamente en la negación de la lucha de clase revolucionaria del proletariado socialista en general y la negación de la hegemonía del proletariado en nuestra revolución democrático-burguesa en particular. En cuanto a la organización, el liquidacionismo significa negar la necesidad de un partido socialdemócrata ilegal y, en consecuencia, por el contexto histórico, renunciar al Partido Obrero Socialdemócrata ruso, abandonando sus filas. Significa combatir al partido de las columnas de la prensa legal, en las organizaciones obreras legales, en los sindicatos y sociedades cooperativas, en los congresos a los que asisten los delegados obreros, etc. Para mí me parece importante porque creo que muchas veces se habla de liquidacionismo y no se sabe muy bien qué es lo que significa. Pero bueno, sin más, por esto. Que también habría que ver, visto esto,
cuántos partidos, o sea, quiero decir, bueno, más que qué partidos son liquidacionistas, qué partidos no lo son, porque creo que acabamos antes si enumeramos los partidos que hoy en día no son liquidacionistas. Luego, pues, se caracteriza pues, la Revolución de Octubre, esta combinación de formas, y pues mediante esta combinación la revolución. Y luego aquí hay una cosa que dice que es el orden de portaespadas soviético, que aquí creo que esto creo que puede ser un punto polémico, porque yo creo que, o sea, Lenin, o sea, cuando plantea el partido del nuevo tipo, antes de la toma de poder, sí tiene esa lógica de, no, el partido es el orden de portaespadas, es el estado mayor de los proletarios, etcétera, etcétera. Pero no digo tampoco que no, pero creo que aquí, por ejemplo, Lenin podría tener diferencias y discrepancias en cuanto a la labor que tienen esos cuadros de esos partidos, esa vanguardia de esos partidos, una vez tomado el poder soviético. Y no en ese sentido abrir el partido o no, o sea, no abrir a lo loco, me refiero, pues como por ejemplo hicieron luego. Pero sí que me parece que puede haber ciertas discrepancias ahí, Lenin, en las etapas de desarrollo del partido después de la toma del poder. Antes sí me parece que pueda tener esa caracterización. Luego, pues bueno, sigue comentando Lenin, ya estoy acabando, perdón por extenderme. El tanteo y el recuento de las fuerzas, pues que dice que tras la labor preparatoria y sondeo de lo consciente o no del partido, que esto me parece como es cosa que dice que a mí hay algunas cosas que sí que es verdad que del esto de Stalin me parece que es como que no dice nada, dice consciente o no, no sé qué, o tal, esto cuando sí o no, o por ejemplo, pues por ejemplo lo que pasa también con pues esto, que este tanteo se tiene que hacer preferiblemente cuando el fruto está maduro y se han acumulado de reservas, pero tampoco sé muy bien qué diferencia hay, o sea, evidentemente entre recuento y asalto general sí, pero tampoco entiendo muy bien qué diferencia hay entre tanteo y recuento, porque dice, no, porque el tanteo puede pasarse recuento y recuento asalto general, y no sé qué, y claro, es algo consciente, pero a lo mejor no. Claro, yo creo que en todo caso, consciente tiene que ser, porque si no, no vas a hacer ahí un salto general por espontaneísmo, por así decirlo, por embriagadez optimista, por así decirlo. Luego, pues está la táctica del repliegue ordenado del defensa, es precisamente una cosa que hicieron los bolcheviques pues, en 1907 en la contrarrevolución, que es pues, frente a la superioridad del enemigo, aunque sea intentar salvar al máximo de gente posible, pero al menos los cuadros, precisamente porque los cuadros son garantes, o deberían ser garantes, de esa teoría marxista y de ese programa político que es la base de los círculos circunscritos. Claro, esta táctica de defensa no es estar ahí esperando la sopa boba, es la preparación para los combates decisivos futuros del partido y para evitar pues, los combates que son innecesarios. Igual luego también pues, menciona por alguna cosa importante, me ha parecido los fundamentos generales de la estrategia y la táctica comunista, pues que son uno de los fundamentos es que el proletariado es la única clase revolucionaria hasta el fin, es decir, que otras clases, pues, los pequeños propietarios, la campesina, etcétera, etcétera, podrían tener otros intereses ya no solo inmediatos, sino a largo plazo, en ese sentido, que estas solo pueden ser acertadas en caso de que no se encierren en el círculo de intereses de su país, que aquí luego pues, se puede hacer una lectura, de nuevo insisto, posterior de lo que luego pasó en la URSS, que pues bueno, evidentemente hay una cosa, que es que la tesis es que la revolución internacional también va a triunfar, y cuando no triunfa, pues se encontrarán con una tesitura. ¿Qué hacemos? ¿Desmontamos todo el chiringuito y nos vamos otra vez a Suiza o nos pertrechamos militarmente y hacemos esto un fortín? Yo creo que la segunda decisión no fue del todo descabellada. Hay gente que plantea que sí, pero bueno, eso también lo digo por este debate. Y luego, pues, negación del doctrinarismo y el método contemplativo. Una otra cosa que, por ejemplo, Stalin creo que posteriormente lo llama tabudismo, no sé cómo se llama, que es una expresión que es un libro sagrado de los judíos que básicamente pues, que se dedican como a recitar e interpretar lo que se ha dicho antes. O sea, pues contra de eso. Luego también, pues, ¿qué son las reservas del partido? Que lo he metido porque no me parece muy relevante, pero como está hablando todo el rato de las reservas del partido, pues que son para la reserva del partido, por comentarlo brevemente. Y pues él dice, las contradicciones entre los distintos grupos sociales, contradicciones entre los estados capitalistas, el movimiento socialista internacional, los movimientos de liberación nacional, el campesinado del ejército rojo, los organismos de la diplomacia y el comercio exterior y el poder del Estado. Evidentemente el 6 y el 7 pues lo dicen porque ya están en... Vale. Y luego por último, y ya para acabar mi exposición, y perdón por agarrarme, ya diría que le paso cuchillo a la presentación, me gustaría hacer una pequeña síntesis de algunos puntos, porque me parece que hay algunos puntos que o no se han comentado, o se han comentado por encima. A mí me parece que no se ha subrayado la cierta importancia que tienen
muchas cosas. Y me gustaría hablar un poco sobre, también para el posterior debate, y esto ya igual lo tomo como ya ronda de debate, pues el estudio, el periódico leninista, la lucha ideológica, el programa, los movimientos de masas y la estructura del propio partido. El estudio es fundamental en la estructura de partido y en la teoría de partido de Lenin. Por dos razones, porque aparte de por siguiendo el meme de sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria, meme en un sentido académico, no vulgar, para precisamente no dar palos de ciego, es fundamental. Principalmente por eso. Y luego aparte por lo que he comentado porque al final los elementos más estudiosos, dentro, que esto obviamente puede derivar al academicismo y al intelectualismo, etcétera, etcétera, pero los elementos más estudiosos tienden a ser, a mí me parece, yo por ejemplo por lo menos he identificado que tienden a ser los más concienciados dentro de su organización, porque han tomado esa conciencia precisamente, que luego lo comentaré en la estructura, y parten de esa conciencia para toda su acción política. Luego, por otro lado, el periódico. A mí me parece que el periódico, por cosas matizar que se han comentado, insisto yo en la idea del periódico leninista no como una cuestión técnica, sino como herramienta para generar las dinámicas de llevar a cabo esa construcción y esa constitución del partido. Es decir, evidentemente el periódico leninista, como os he comentado, tiene que ser un medio de comunicación de calidad. Pues evidentemente, porque si el contenido es bazofia, pues no cumple su función, evidentemente. Pero aparte de eso, el periódico tiene que ser una herramienta para dar la lucha ideológica, que luego también la comentaré posteriormente, para avanzar posiciones y elevar ese nivel de las masas. Es decir, no como algo simplemente para también darnos a conocer. Y es muy clave, a mí por ejemplo me parece, que lo he comentado por ejemplo con Rabochi, Dielo y etcétera, etcétera, pero es que Lenin al periódico, es que de verdad, le da casi más importancia que al propio partido. O sea, para Lenin casi es más importante estar en el comité de redacción de Iskra, de Pravda, del esto, que estar en el comité central. Evidentemente estoy exagerando, pero, o sea, quiero decir, que le da una importancia capital, porque no es meramente un órgano de propaganda o de comunicación interna. El periódico cumple una tarea histórica en la formulación y en la fundamentación del partido y de la creación de los cuadros. Es decir, que es mediante esa dinámica, insisto, no en el elemento técnico, mediante esa dinámica, donde se da precisamente ese trasvase de ese socialismo científico de los libros o las estanterías o de esto, es decir, a las cabezas, y se crea esa vanguardia, esos cuadros, etcétera, etcétera. Luego otro punto muy importante que me parece que es la lucha ideológica. Y me parece que eso es una cosa importante, la lucha ideológica, en el sentido que lo plantea Lenin. Y a mí me parece claro, en ese sentido, que lo que estamos leyendo es producto precisamente de eso, de coger y escudriñar y triturar todas las posiciones de sus adversarios políticos. No simplemente dedicarles a hacer un marcaje político y a partir de ahí, pues no, esa es la lucha ideológica. Bueno, pues digo no sé quién que es fascista, digo no sé quién que es español, digo no sé qué es tal. Por dos cosas. Por precisamente el conocimiento de los adversarios, porque a mí es una cosa que me parece que hoy en día se ve como un gueto, igual hay cierto gueto, por así decirlo, que sabe las posiciones comunes de ahí, pero luego, claro, le pasas a otras cosas de otro grupo social distinto y no saben ni lo que plantean. O sea, están totalmente perdidos. Entonces, claro, ahí no se está dando una lucha ideológica. Y luego, por otro lado, para hacer esa crítica sistemática. Y esa lucha ideológica, esa crítica sistemática debe ser profunda y honesta, entre comillas, es decir, que no se base en falacias. Que evidentemente la falacia es un arma política para desacreditar al elemento reaccionario político que queremos combatir, evidentemente. Pero tiene que ser honesta para avanzar posiciones, para desarmar al enemigo en esa experiencia que también tienen que adquirir, en este caso no serían las masas, sino que sería la vanguardia. Y con esto lo que quiero decir es que, por ejemplo, me he apuntado dos ejemplos que me han hecho gracia, que es que por poner dos ejemplos así bastante polémicos, Carmesilla, tú para hacer lucha ideológica contra él, además español, no estás haciendo absolutamente nada, porque es tautológico, sus seguidores saben que es español, precisamente son sus seguidores porque es español. Entonces, lo que hay que hacer es, si lo consideras o lo llegas a considerar realmente como un problema político, un adversario político, es, evidentemente me refiero a cogerlo de cualquier friki y tratarlo como sistemáticamente, pero dedicarle a triturar los planteamientos y poner encima de la mesa esa tendencia retrógrada dentro de la socialdemocracia, en este caso, pues española, o etcétera, etcétera. Insisto que es muy importante para mí eso dentro del Lenin. Me parece que es el producto precisamente de lo que estamos leyendo, aparte de porque son polémicas internas de partido, etcétera, etcétera. Luego, en cuanto al programa, el programa a mí me parece que Lenin, precisamente por lo que hemos comentado antes de teoría, programa, estrategia y táctica, o sea, el programa es siempre un programa de máximos.
es siempre un programa de máximos. O sea, el programa del partido tiene que ser un programa de máximos, no tienes un programa de mínimos para captar a gente. Y el programa de máximos tiene que tratar cuestiones que le incumban al proletariado, no en un sentido inmediato, económico, etcétera, etcétera, pero es que le incumban al proletariado en tanto de la labor histórica que tiene encomendada de superación del modo de producción capitalista. En ese sentido. Aunque, pues evidentemente, en este programa pues, nos lleva a derrotas momentáneas porque pues, no es lo que toca en ese contexto histórico. Porque a lo mejor en otro contexto histórico, pues de bonanza económica, pues nos toca debatir si pues, hay que... Bueno, podría haber debate, también si eso entra dentro del programa o no, pero si hay que subir la RGI o no, o cuánto, o tal, o subvencionar la gasolina o no, o regular el precio, etcétera, etcétera. Y efectivamente, el programa es el programa de máximos. Lo que adquiere flexibilidad en el momento es la táctica, es el cómo se comunica ese programa, es el dónde se actúa, etcétera, etcétera. Luego también la cuestión del movimiento de masas. O sea, evidentemente, a mí me parece que el movimiento de masas en Lenin, o sea, hay un movimiento de masas. O sea, el leninismo es un movimiento de masas, porque no es un movimiento de masas en el sentido blanquista de que están ahí 5 personas ahí como escudriñando cuál va a ser el futuro histórico, etcétera, etcétera. Pero no es un movimiento de masas en el sentido de hacer seguidismo de la última noticia, etcétera, etcétera. Es un movimiento de masas en el sentido de, pues, que yo creo que el planteamiento de los bolcheviques es participar en los elementos donde ahí precisamente se mueven las masas para dar ahí la lucha política. Y no, por ejemplo, como he dicho antes, montar chiringuitos de masas. Que en este caso a mí hay ciertas cosas que me parecen que pueden ser importantes de remarcar en este sentido, que es que, claro, por ejemplo, con los debates que ha habido en torno al feminismo últimamente, o sea, evidentemente el feminismo es como, pues como puede pasar con otros movimientos, es una cuestión que hay que triturar. Lo que no hay que triturar, o por lo menos no en cuestión en lógica organizativa, o sea, es, bajo mi punto de vista, el movimiento feminista, sino que hay que ir donde están las masas para mediante esa lucha política concienciarlas de que evidentemente el feminismo no es la solución, sino que es un parche en el mejor de los casos. Y en este caso sí, por ejemplo, me parece un elemento muy, por ejemplo, a resaltar, que es lo que hizo Italia en su día aquí en Euskal Herria con el movimiento feminista. Y a mí en ese sentido me parece que es el modo de actuar o que debería de haber de actuar en esos sentidos. Esto se puede pues traspasar a cualquier cosa, al sindicalismo, etcétera, etcétera. A mí me parece que eso es fundamental también hilado con esa lucha ideológica. Y luego, en cuanto a la estructura, a mí me parece que en la estructura de Lenin hay 3 elementos, que son, por un lado, por así decirlo, los cuadros o el núcleo teórico, como otras veces se suele llamar, la vanguardia y la masa. Es decir, los cuadros son los elementos ya concienciados, que han tomado esa conciencia de a priori y a partir de esa conciencia a priori llevan a cabo la acción. La vanguardia y la masa tienen, pues, son eslabones distintos dentro de la estructura, pero tienen la lógica inversa. A medida de su experiencia y su acción práctica, adquieren esa conciencia. No es una conciencia, entre comillas, a priorística. Con lo a priorística no quiero decir que nacen y que los cuadros nacen y son leninistas ya, sino en el sentido de que evidentemente adquieren por experiencia esa conciencia, pero se forjan en la acción política inmediata en ese momento que se da de otra manera. Aparte de que la vanguardia pues, tiene el rol de eslabón de comunicar precisamente el programa de partido a la masa llana, por llamarlo de alguna manera. Y efectivamente, a mí esto es lo que me parece clave, porque es la clave esa que es de la unión del socialismo científico con las masas. Los cuadros serían, en ese sentido, la representación personificada del socialismo científico y pues las masas, pues las masas. Y precisamente lo que se trata es mediante eslabones de la unión entre esos elementos, que parten de sitios distintos. Y luego, para acabar, y ahora ya sí que sí, y perdón de nuevo, que me gustaría hacer una pregunta al aire, que es que si identificamos el organigrama, pues que colocaba antes, o las etapas del partido, que es muy importante colocarnos dónde estamos hoy en día. Es decir, cuál es nuestra labor histórica. Porque nosotros podemos coger el capital, los tomos que más pesen, subirlo 20 veces al Everest, bajarlo otras 20 veces, y por eso el capital no va a valer más, en un sentido del capital mismamente y en un sentido político. Entonces, claro, por mucho que hagamos praxis política, si no hacemos la tarea revolucionaria y la tarea histórica que nos toca de hacer esto, lo que vamos a hacer es quemar militantes, básicamente, y hacer trabajo que es inocuo en la mayoría de los casos.
Y por eso, y para acabar, y un poco a modo de organismo público, a mí hoy en día me parece mucho más importante la tarea, como tarea de revolución histórica, por ejemplo, que hace este seminario, que montar una manifestación de 30.000 personas, no sé muy bien para qué, o 40.000 personas, o pegar 150.000 carteles. Con toda la humildad lo digo, ¿eh? Y pues eso, dicho esto, pues no tengo nada más que decir. Perdón por la extensión. Al final me tira una hora y pico. ¿Cómo puedo ver aquí los participantes? Voy a decirlo. Bueno, no me sabe por si acaso. Sí, tiene la mano ahí levantada. A ver, Víctor, ¿tienes la mano levantada? Efectivamente, lo has visto perfectamente. Bueno, muchas cosas. Voy a empezar con esto último que decías de la manifestación, que estoy muy de acuerdo contigo. Yo personalmente recuerdo que cuando militaba, pues a cada manifestación íbamos con el objetivo de ampliar la masa militante, o por lo menos los contactos y demás. Es decir, para nosotros, o por lo menos para mí, siempre tratábamos de enfocarlo con un objetivo que fuera, pues digamos, propio. Y yo creo que en este texto y en lo que tú mismo has comentado y demás, se rescata mucho la idea de la necesidad de un programa, de un plan claro y definido. Y enlazando con esta idea y la inexistencia de programas por lo menos atrevidos y claros dentro de los objetivos que debería tener la clase trabajadora, em, lo que decías de del programa específicamente, sí, vale, un programa de máximos, pero ese es un programa, yo te diría, estratégico. El programa de cuál es el objetivo final, el programa de qué es lo que queremos transmitir a los elementos más concienciados, ¿no? A esos cuadros. Pero también debemos tener un programa táctico, creo yo. Un programa táctico que es el que se presenta en cada momento, es el programa que es más flexible y con el cual pues tú puedes, digamos, recoger, ¿no? El espíritu de las masas en cada momento y de esa forma pues adaptarte y encauzar las luchas. Yo como lo veo. Más cuestiones. Una aclaración muy sencilla. Con el tema del consejismo, no confundir el consejismo con los consejos obreros, que es una propuesta de Gramsci que le leeremos dentro de 15 días. Creo que no aparece en esos textos, pero bueno, es una propuesta interesante para el sindicalismo y sencillamente que no se confunda. No es lo mismo Panecoek y compañía que los consejos obreros, que son una propuesta que hace Gramsci de cara a pues un sindicalismo vendido o vamos a decir estilo UGT comisiones en el cual pues hay bastante fragmentación y hay que buscar una alternativa. Y esa es la propuesta que da Gramsci. Luego, un elemento que no aparece en este texto y que yo en su momento eché en falta y que me parece muy importante para contextualizar este libro, el de la enfermedad infantil, el izquierdismo del comunismo, es el hecho de que esto se escribe después del pacto de Brest-Litovsk y se publica en 1920. Aquí no aparece el nombre que yo recuerde de Trotsky. Sin embargo, Trotsky es posiblemente el mayor izquierdista en esos años del comunismo de izquierdas, el mayor representante de los mismos. ¿Por qué? Cuando los bolcheviques, bueno, en primer lugar decir que Trotsky tenía una propuesta un poco loca que decía que ni paz ni guerra. Mientras que otros querían firmar la paz, pues Trotsky decía que no. Esto en un contexto en el cual pues Tujarovski y los bolcheviques estaban avanzando sobre Polonia y los poderes centrales estaban bastante deshechos también, es decir, había una perspectiva realista, ¿no? De revolución en Alemania y de colapso en el Imperio Austrohúngaro. Entonces, no era una locura. En cambio, Stalin pues, dijo que no, que sí que el nacionalismo polaco era más fuerte, que la perspectiva de revolución en Alemania no se podía confiar en ella y que había que ser más precavidos. Finalmente tuvo razón Stalin, aunque también hay que decir que él se especula, se cree que maniobró en contra de Tujarovski en sus campañas militares en Polonia. Muy exitosas al principio, pero que acabaron en desastre. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque hay una anécdota importante y es que a los bolcheviques se les ofrece un pacto inicialmente mucho más favorable del que terminan firmando. De los 4 miembros del Comité Central, que eran Lenin, Trotsky
bueno, del fundamental, del ejecutivo, que eran 4, que eran Sverdlov, que era el encargado de organización, Trotsky, encargado del Ejército Rojo, Stalin, no recuerdo ahora qué puesto tiene en esos años, y Lenin. Bien, pues de estos 4, 3, Sverdlov, Lenin y Stalin, están conformes con firmar la paz. Y Trotsky insiste en que no, que hay que confiar en la revolución proletaria, etcétera. Y digamos, en una embriagadez de motivación, pues se decide no firmar, porque se cree que se va a obtener una victoria y que va a haber una revolución en Alemania. Pero Lenin coge a Trotsky y le dice, vale, muy bien, pero si no hay revolución en Alemania, ¿qué hacemos? Y ahí Trotsky pues dice, efectivamente cedemos y firmamos. Y fue lo que evidentemente sucedió. Entonces, y es llamativo que no se hable de de Trotsky cuando tiene un papel tan fundamental y en ese sentido un poco negativo abiertamente para los bolcheviques en este caso en particular. Por último, y acabo con esta anécdota, digamos que Lenin balanceaba un poco la discusión o el enfrentamiento que ya existía por aquel entonces entre Stalin y Trotsky. Y después de esta, vamos a decir, cagada de Trotsky, le dejó bastante más aparte a Trotsky y confió más en Stalin. Entonces, además, como ya digo, supuso un importante revés en la carrera política de León Trotsky. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo que mencionabas de titular el feminismo, de Armesilla y el boom, efectivamente, no sé, no sé exactamente cuál ha sido el cálculo político que hace Santiago, pero evidentemente él tiene mucha más capacidad para desmontar y destrozar el nacionalismo español, en un sentido negativo de este nacionalismo, que el que puede tener para acabar con otros nacionalismos periféricos, igualmente nocivos. Claro, esto es como lo que sucede ahora en la guerra, ¿no? En Ucrania y Rusia. Muchos ucranianos que podían ser prorrusos, en el momento en que te invades Rusia, pues cambias de opinión. Si tú atacas ferozmente, como está haciendo este hombre, el nacionalismo periférico, pues evidentemente vas a obtener una reacción. Y si lo atacas de cierta manera, al final lo que haces es echar leña al fuego de estos sujetos. Mucho más legítimo sería que pues los catalanes, los vascos, los gallegos, pues atacaran, ¿no? Precisamente sus desviaciones reaccionarias, ¿no? Sus nacionalismos en pro de el programa proletario. Que tú mismo has dicho, me parece, recogiendo a Lenin con mucho acierto, bien sea tuyo de Lenin, sí, los nacionalismos existen, pero el papel del proletariado es en matizarlos y encauzarlos, ¿no? Darles un nuevo cariz, porque al final eh, la revolución, ¿no? Digamos, tiene que removerlo todo y reconstruirlo en ese sentido. Entonces, no puedes acabar con la diversidad, pero tampoco puedes ni limitarte a ella misma ni dejarte llevar por la misma. Y bueno, ya por terminar, creo que me dejo alguna cosa en el tintero, pero por no ocupar más tiempo, con lo que decías del feminismo, por ejemplo, yo creo que se ve muy claramente la incapacidad del feminismo por la falta de unidad, continuas luchas internas, desviaciones ideológicas que llevan a la caricatura. Pues el otro día veía unos comentarios de una asesora de la Asociación de Psiquiatría Infantil de Española que defendía la pedofilia, que defiende la pedofilia abiertamente en Twitter. Y dices, bueno, pues esta clase de feminismos pues se han ido, ¿no? Se han ido completamente fuera de lo que es racional. Entonces, claro, hay que triturar, hay que hacer una lucha ideológica, hay que coger y con honestidad, con claridad, hacer una crítica estructurada y hacer una propuesta, porque al final sin práctica no hay solución. Entonces, no solamente basta con criticar, también tenemos que hacer una propuesta política, ¿no? Tenemos que hacer una praxis, llevarlo a la práctica y de esa forma, digamos, lograr una unidad. Me da igual si lo llamas feminismo o pues, movimiento de liberación de la mujer, ¿no? Como lo llamaban los bolcheviques. Entonces, pues evidentemente ahí tenemos frentes muy interesantes. Nada, me callo y a ver qué más podéis comentar con respecto a esto. Gracias. Enrique, tenías la mano levantada. Enrique.
te escuchamos. No te escuchamos, Enrique. No sé si tú me escuchas a mí, pero... Ah, no. Estás silenciado. Ahora tienes bien. A ver, habla. Es que ha tenido problemas con el micrófono. Quitando el día que hizo la presentación, que solo bueno, se lo cortó por la mitad, pero sí, o sea, en general... Enrique, escribe por el chat a ver qué pasa. A ver qué te pasa. Es que eso yo también no sé si sabe la presentación, si no. Es que una cosa. Se estaba grabando. Sí. Imagínate que estoy aquí una hora dando la chapa y... La policía no ve. Bueno, no he dicho nada que... A ver, Enrique, ahí está entrando sonido. No sé qué pasa, tengo abierto el micrófono. Sí, es que está como captando Que sonido. prueba a entrar y salir. Prueba a entrar y salir. Y no sé, a ver si se te escucha. Así. Si no, pues no sé. Sí te he visto apuntando cosas. Yo creo que se le oye muy bajito, pero extremadamente bajito. Que se le oye bajito. A ver, pues voy a subir. A ver, Enrique, habla. Que decían que te teníamos bajo. Aquí está la mano. Quita la mano. No sé. Si no, tú tienes diálogo, ¿no? Porque he visto que... Dile eso que entre y... Vale, pues igual que comenté... Voy a abandonar reunión, regreso. Vale, pues igual que comenté a Adrián algo que quiere comentar y luego cuando vuelvas, pues que comente él. Vale. Sí, baja un poco eso porque en cuanto hable a alguien nos va a perforar los oídos. Sí, a ver si de hecho me entra ahí. Se ve un poco. Ah, sí. Bueno, así se ve bien. Vale, yo básicamente retomando el hilo de tu presentación, de las cosas que has dicho, alguna cuestión, igual para... ¿Ahora me escuchan? Vale. No, sí, Enrique, habla tú. Ahora te escuchamos perfectamente. Vamos a ver si no se corta, ¿eh? Bueno, Bien. una primera observación. Me parece que el esquema que presenta Adrián es muy importante. Nos ayuda a tener una visión global del momento histórico. Sin embargo, en el mismo, y bien vale la corrección, ubica en 1905 la Revolución de Febrero. Y la Revolución de Febrero es en 17. Es la caída del zarismo, el establecimiento del gobierno provisional. Y el mismo Lenin refiere a ella en este texto que leímos como la revolución que fue el triunfo de la revolución democrático-burguesa. Entonces, y la ubicas en 1905, dice ahí, Revolución de Febrero. Eso es hasta el 17. Bien, vale, porque me gustó el esquema, espero poderlo imprimir. Quiero comentar algo que tiene que ver con en general el texto me parece muy importante, por lo menos lo comparto de pe a par respecto a la necesidad de la construcción del partido y todas las virtudes que debe de tener dicha construcción. El asunto que me brinca, quizá no como duda, pero como un planteamiento que les quiero poner como un cuestionamiento, quizá, o como una duda, es en la página 7 de la edición que yo tengo de lenguas extranjeras. Y ojo, después comento algo sobre las ediciones y sobre lo que se dice de Trotsky. Dice en la edición de los chinos, en la página 7, después de que Lenin hace la pregunta, ¿cómo se mantiene la disciplina del Partido Revolucionario del Proletariado?
y maneja 4 puntos, en el cual creo que es fundamental el tercero, en donde habla de estrategia, táctica y de experiencia propia. Pero más abajo dice, si el bolchevismo pudo elaborar y llevar a la práctica con éxito en los años de 1917 a 20, en condiciones de una gravedad inaudita, la centralización más severa y una disciplina férrea, se debe sencillamente a una serie de particularidades históricas de Rusia. Aquí el asunto es el siguiente: sigue siendo válido en la construcción del partido esa disciplina férrea. Recordemos que los detractores de Lenin consideran que él es el padre del autoritarismo, el padre del desarrollo del burocratismo y de la imposición estalinista posterior. O sea, en la propaganda anticomunista se relaciona esa disciplina partidaria, esa necesidad de esa disciplina como la causante del fin de esa revolución posterior, ¿no? Y de la contrarrevolución stalinista. Entonces, yo se los planteo como una pregunta. El partido disciplinado, férreo, centralizado, sigue siendo válido, sigue habiendo las condiciones. Bien. Respecto a los consejos obreros, yo creo que hay que tomar hay que analizar las características del soviet, alejado del consejismo, mi comentario, pero hay que reconocer que las formas organizativas del proletariado pueden llamarse de distinta manera, pero tienen que ver con la importancia y los métodos del soviet. El soviet que no pudo prevalecer. Yo creo que a partir de la muerte de Lenin, el cansancio, la economía de guerra, la intervención del imperialismo, el atraso de Rusia entonces, lleva a que dejen ya el sovietismo, los soviets, no son los que vienen a determinar la política, sino es la burocracia estalinista que se consolida y que acaba de hecho con esa revolución y su papel internacional. A ese respecto, yo creo que no debe de olvidarse que hay una referencia histórica que no hizo Adrián y que me parece importante. Lenin en las conclusiones ya no habla o sea, recuerde que ya se fundó, y es importante comentarlo, por lo que sucede después con la Internacional. O sea, para entonces ya se fundó, Lenin dejó de defender la Segunda Internacional, que dio motivo a los partidos socialdemócratas en el mundo. Ya se fundó la Tercera Internacional y que es fundada en 1919. Y el texto es un texto del 20, es un texto en el que ya Lenin está hablando del comunismo, de la necesidad de su consolidación. En las conclusiones a eso refiere Lenin, y es importante este comentario por lo que dice él mismo. Dice: en Inglaterra los comunistas deben utilizar constantemente y sin descanso las elecciones parlamentarias. Es el tópico. Dice: los demás campos, esferas y aspectos de la vida, trabajando con ellos con un espíritu nuevo, subrayado, con el espíritu del comunismo, con el espíritu de la Tercera
internacional, no de la segunda. ¿Por qué me parece importante? Porque, como dije yo, y este no es el tema de hoy, pero tendríamos que ver qué pasó con los 4 primeros congresos de la Internacional y qué pasó después, qué pasó con todas las revoluciones posteriores. Último comentario. Yo creo que tendría, y le pregunto a Adrián, ¿qué es eso de que Trotsky fue un camaleón político? En otros comentarios que yo he hecho, se me dice, vamos a dejar esa polémica. Yo creo que no es tal polémica. Hay que ver qué es eso del camaleón político. No olvidemos que Trotsky se mantuvo mucho tiempo en lo que él llamó por encima de las fracciones. Trotsky estaba equivocado con el planteamiento de unificar mencheviques y bolcheviques. Ahí confiaba él, junto con Martov, y confiaba con muchos otros incluso con lo que se llamaron los interradios, que fue la agrupación que formó Trotsky entonces, por la unidad de mencheviques y bolcheviques. Y él mismo reconoce eso como un error, lo reconoce como algo que no tenía sostén. Recordemos que Lenin lo llama el tocador de balalaika. Tuvieron fuertes discusiones. Sin embargo, después el mismo Lenin es quien dice, no hay mejor bolchevique que Trotsky. Y eso no hay que olvidarlo porque, miren, respecto al comentario que hizo Víctor en relación a Trotsky, yo tengo mis dudas. O sea, todas las publicaciones chinas, las publicaciones de Editorial Progreso, donde es posible meterle la mano, el estalinismo deformó muchas afirmaciones, muchas posiciones planteadas por el mismo Trotsky en ese momento. Por ello, yo diría, cuidado, ¿no? Porque entonces yo, como Trotsko que me reivindico, defiendo y digo, entonces el llamado testamento de Lenin, porque dice Víctor, dice, después tendría más confianza Lenin con Stalin que con Trotsky. 1920, Lenin muere en el 24, el testamento es el 24, y bueno, es una deformación el testamento. Lo dejo ahí, porque sí me parece que es otro tema, no quiero distraer, pero de las estructuras del partido, de todo lo que Lenin plantea en este texto, comparto, estoy de acuerdo. Último, vuelvo a una pregunta que hice alguna vez. ¿Cómo llamar al partido? No lo puedo llamar socialdemócrata. ¿Socialista? ¿Comunista hoy? ¿Por dónde caminamos hacia la construcción necesaria del partido? Que, por cierto, a nivel mundial está muy flaco. Espero que no haya tenido interrupciones. Gracias. Se te ha escuchado perfectamente, Enrique. O sea, muchas gracias por la aportación. Creo que... ¿Quieres decir algo? Adrián 2. Por cierto, notación, yo no soy Adrián, ¿eh? O sea, para que no se le dé palos por algo que no ha dicho. O sea, yo soy Ander. Sí, yo soy Adrián. Bien, perdón. Y no tengo nada que decir contra Trotsky ahora. No voy a insistir en ese tema. Yo voy a centrarme en la enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo. A ver si rápidamente se nos vende, retomando también alguna intervención que he escuchado por aquí, la presentación de Ander. Bueno, antes que nada, un contexto. La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo es lo que podría considerarse un balance de la Revolución Rusa y una aplicación internacional de las lecciones de la Revolución Rusa. Lenin cree, y lo dice en las primeras páginas,
que hay algunos rasgos de nuestra revolución que tienen importancia internacional, es decir, trascendencia mundial o inevitabilidad histórica de que se repita a escala universal lo ocurrido en nuestro país. Eso es lo que dice, ¿no? Por tanto, bueno, para algunos no existen posibilidades de elecciones universales porque es un país semifeudal o porque vete tú a saber por qué, pero las elecciones universales en la historia del comunismo, ya desde que Marx plantea que la Comuna de París implica un punto de inflexión histórico mundial, existen para el marxismo. Y aquí esto es uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues va a plantear una serie de cuestiones universales al mismo tiempo que lo plantea como combate contra el izquierdismo. Este libro de la enfermedad ha sido, evidentemente, y Lenin ya lo sabría, utilizado y manoseado, tergiversado por todo el oportunismo internacional. Actualmente lo sigue siendo, cuando se sacan de contexto ciertas frases de Lenin para actuar en sindicatos o parlamentos reaccionarios. Pero no se suele sacar su enjundia, y su enjundia está en algunas conclusiones, en el capítulo 10 sobre todo, pero también antes, que nos dice, por ejemplo, en ese apartado de algunas conclusiones, que no se puede lograr, bueno, primero de todo, nos dice que la primera fase de la revolución tiene que ser la conquista de la vanguardia, la segunda fase la conquista de las masas. Aquí una breve matización. Creo que cuando lo has presentado has dicho algo así como que la primera fase Lenin la da por supuesta, la de conquistar la vanguardia. Me ha parecido escucharte. Yo no es que la dé por supuesta, de hecho creo que se puede establecer un paralelismo entre lo que dice Lenin en la enfermedad y lo que dice Stalin después en las tareas o en el segundo texto, que dice que ganar la vanguardia es ganar a los obreros avanzados. Por lo tanto, existe la vanguardia equivale a obreros avanzados, masas equivale a masas hondas, y lo que sería ganar a la intelectualidad socialista, eso sí que es una fase previa a la propia propuesta, incluso leninista, que tiene lugar entre 1883 y 1894 y que se desenvuelve en los grupos de emancipación del trabajo. Entonces, a esa vanguardia intelectual, por así decirlo, o esa intelectualidad socialista se la conquista antes del 94, por lo tanto Lenin no juega un papel fundamental. Bien, pues nos dice que en esta fase, en la primera fase, lo fundamental es combatir al social-chauvinismo y al oportunismo, es decir, a la desviación de derechas. Y que una vez que se ha logrado combatir esta desviación de derechas, es decir, que a la hora de ganar a esos obreros avanzados se ha logrado derrotar al menchevismo, o hoy en día se ha logrado derrotar a la socialdemocracia, a otro tipo de corrientes, una vez que se ha conquistado esa base, por así decirlo, y cuando hay que conquistar las masas, entonces es cuando aparece la desviación izquierdista. Por lo tanto, bueno, habría que ver en qué fase histórica estamos actualmente, como tú has planteado hoy. Evidentemente, lo fundamental o lo más catastrófico en la fase actual, en la que no existe ni Partido Comunista, es concretamente la desviación derechista. Por lo tanto, la enfermedad infantil del izquierdismo es muy interesante para combatir esas desviaciones izquierdistas, pero bueno, teniendo en cuenta que existe una premisa previa y es la existencia de ese Partido Comunista que se ha forjado también y fundamentalmente con la lucha de dos líneas, la lucha ideológica contra esas desviaciones de derechas, que encima está jalonada la historia del bolchevismo por estas desviaciones. Por lo tanto, cuidado aquí con esas manipulaciones que nos regalan muchas veces diferentes organizaciones revisionistas y no organizaciones, pero cualquier revisionista medio, ¿no? Que lee el quehacer con las anteojeras, por así decirlo, de que, bueno, Lenin es básicamente, que te voy a decir, un Alberto Garzón. Entonces, bueno, eso, para mencionarlo, que me parece bastante interesante. Y que, bueno, luego un comentario más, yo creo, tampoco tengo apuntadas las cosas que iba a decir, entonces igual se me han olvidado algunas, pero un comentario más al tema que ha dicho Víctor, lo del programa y tal y cual. Para Lenin, para el bolchevismo existen dos programas, uno es el programa máximo y otro es el programa mínimo. El programa máximo es la dictadura del proletariado, el programa mínimo es la dictadura de obreros y campesinos que tiene lugar con la consumación de la revolución democrático-burguesa. Por lo tanto, si tomamos esa terminología por válida, hoy en día el programa mínimo no existe y solo existe un programa, que es el programa máximo, entiendo yo, porque aquí creo que en el Estado español no hay semifeudalidad. El programa máximo es precisamente la dictadura del proletariado. He aquí el problema de ciertas organizaciones que introducen fases intermedias arbitrarias
como la República Popular o, bueno, estados intermedios, por así decirlo, sobre todo aquí en el Estado español, la República, la Tercera República, como vía para la dictadura del proletariado. Que bueno, esto cada vez está un poco más superado, pero no pensemos que no vaya a resurgir en un par de años. Pero esto de la República parlamentaria como paso intermedio, que incluso aquí el ERRE incluso lo planteó, bueno, es su planteamiento general, una república antifascista como paso previo para la república socialista, para la dictadura del proletariado. Eso es algo que no contemplan los bolcheviques en ningún momento. Eso es, bueno, cierto desarrollo de la internacional, ciertas desviaciones que fueron cristalizando y que al final llegan a nuestra época, ¿no? Por lo tanto, simplemente eso, decir que el programa es único y es el programa máximo. Y yo diría que ya. Vale, pues igual por alusiones voy a responder. Sí, voy a responder cosas brevemente. Primero, por alusiones, la primera de Víctor respecto a Gramsci. Sí, tiene toda la razón y precisamente, o sea, no sé si he mencionado el nombre de Gramsci en la presentación, pero no lo he metido dentro de las desviaciones izquierdistas porque precisamente Gramsci, simplificándolo mucho, Gramsci es el ala leninista del PCI en Italia y Bordiga es el ala izquierdista. Y luego habría alguno que ahora mismo no sé si Turati es posterior, creo, que serían el ala derechista. Pero sí, pero efectivamente, o sea, simplificándolo mucho, Gramsci es el ala leninista del PCI italiano. El consejismo lo he metido, que igual lo tendría que haber matizado, pues por eso, porque me parece que están muy en boga últimamente y por tener una cierta pues, como noción general y también comentar un poco dentro de también la radiografía general del qué es lo que era. Y luego, pues por alusiones de Enrique, efectivamente lo de la Revolución de Febrero he metido la pata, se me ha colado, sin más. Es que he hecho la presentación y como ya me ha salido larga, pero me habéis salido más larga todavía y he ido metiendo cuchillo a cosas, igual hay alguna cosa que ahí he movido esto. Y luego con lo de otro, con la expresión, que tampoco quiero meterme mucho porque no me parece ni el contenido, ni hasta cierto punto ahora mismo muy relevante, de camaleón político. O sea, no lo he dicho como algo peyorativo, lo he dicho como algo que me parece que es bastante descriptivo, como tú mismo has comentado, de que Trotsky, pues en su actividad política, se mete como en medio de los bolcheviques y los mencheviques, intenta pues como que se unan, etcétera, etcétera, cuando hay muchas posiciones polémicas, como pueden ser el defensismo revolucionario y el esto, tampoco se acaba de posicionar en una muy claramente. No sé que sí, o sea, pero o sea, no sé si me explico. O sea, en ese sentido de que, bueno, de que dependiendo, que si estudias la obra de Trotsky y el esto de Trotsky, pues que bueno, que se va moldando, que no tiene por qué ser algo estrictamente negativo, puede ser precisamente algo muy positivo en la lógica leninista de amoldar las formas, pero o sea, no lo digo en un sentido peyorativo, o sea, quiero decir, me parece que se pueden hacer también valoraciones de otros elementos de esto. Y luego por referencias a Adrián respecto al programa, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, era una de las cosas que no me he zumbado y que se me olvidó comentar con el guión, que es precisamente ese programa máximo y ese programa mínimo, y sobre todo también con lo que iba diciendo, o sea, el programa estratégico, por así decirlo. Hay un programa, es el programa máximo, que es la instauración de la dictadura del proletariado. Luego, tú cómo eso lo presientes a los obreros o le quieres decir en qué etapas se dan. En etapas no me refiero a República Federal, porque eso sería un programa mínimo que a mí, a buen criterio, me parece que son estados arbitrarios que no corresponden, que de hecho vienen de lecturas que se dan cuando la lectura esta de... ¿Cómo se llama ahora que no sale el nombre? El capo de la Comintern, el húngaro. No, el que hace la caracterización del fascismo. Que cuando la caracterización del fascismo de Dimitrov, de fascismo como desarrollo, no sé si dice necesario, como dice el capitalismo, fracasa, pues, bueno, la interpretación igual no, la política que se ha acabado de eso fracasa y se empieza a plantear aquí frente de masas populares contra el fascismo y viene heredado todo de eso. Y evidentemente, me parece que es muy importante eso. O sea, el programa es una cosa. Y por eso me parece que es muy importante salir de la lógica reformista, y sí me parece reformista en ese sentido, no en el sentido de pedir reformas como herramienta, sino reformista en el sentido de que el objetivo es la reforma, de llamar programa a lo que presentamos en las elecciones, o a un derivado muy light de eso.
Luego tú en las secciones, pues evidentemente, puedes presentar lo que se puede llamar un programa, o tú lo puedes llamar programa, o como quieras, nominalmente me da un poco igual, pero no es un programa en el sentido leninista eso. Y luego con la matización de la vanguardia, la verdad que no sé muy bien lo que he dicho, pero o sea, sí que estoy de acuerdo con lo que tú dices. Creo que yo a lo que me refería cuando he dicho que esa tarea lineal con la acabada no me refería o no me quería referir, que igual lo he formulado mal, a la tarea de la conquista de la vanguardia, sino a la tarea de pues luchar contra esas desviaciones derechistas porque ya las da por derrotadas, por así decirlo. Pero no en el sentido de que la vanguardia ha sido conquistada. Evidentemente la vanguardia también está en constante lucha política, porque cuando las desviaciones derechistas son derrotadas, aparecen desviaciones izquierdistas que también son capaces de captar esa vanguardia dentro del eslabón. Y se tiene que dar esa lucha. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente las desviaciones izquierdistas tienden a ser más populistas y esas desviaciones populistas pues muchas veces tienen más cabida dentro de las masas que en una vanguardia que más que menos, dependiendo también de lo que denominásemos vanguardia estrictamente, o sea, en sentido porque creo que es vanguardia. Pues, o sea, sí, los elementos más avanzados de la clase obrera. Sí, evidentemente, probablemente, o sea, pero Lurrera, o sea, bajado a tierra, pues que es un enlace sindical, eso es lo que hay en una vanguardia prácticamente, ese tipo de cosas. Sí, esa vanguardia evidentemente está en constante pugna porque, aunque tenga una conciencia política, hasta cierto punto el rol que actúa como masa espontáneamente no es tan diferente del que tiene de la masa. Tiene una conciencia política, tiene un rol de transmisión dentro de este eslabón de cadenas, pero el espontaneísmo que puede caer no difiere tanto de las masas. Evidentemente es un paso más, o sea, ha subido como un nivel en cuanto a concienciación. Y también, sobre todo, hilando con esto, para que también paliar un poco lo de el comentario de camaleón político, hay un libro de... ¿Cómo se llama? Ya, ahora no me sale. La concepción del partido en Lenin, uno de los libros que tú mandaste, de uno muy mítico, que es Trotsko, ¿cómo se llama? Bueno, o Filo Trotsko, ¿cómo se llama? No. Joder, ¿cómo se llama? En español, sí. ¿Cómo se llama? Bueno, no sé. Pero en ese libro, que luego lo pasaré por el grupo, si no, espera, lo voy a buscar, que voy a acabar antes, porque si no, para la peña que esté esto grabado, mal. Un segundo, perdón. Mandel, sí, eso es, Mandel, Ernest Mandel, eso es, perdón. No sé en qué página hay, pero hay una... Bueno, supongo que lo que has mandado tú también estará, porque será lo mismo. O sea, yo lo tengo en físico, o sea, no he mirado tu PDF, pero hay un esquema en el que, por así decirlo, hace como núcleo revolucionario, vanguardia revolucionaria, masas. Y básicamente lo que relaciona es pues, que el núcleo revolucionario empieza por la conciencia, mediante la conciencia pasa a la acción, y esa acción se ve refrendada en ciertas experiencias, y pues bueno, pues esa experiencia de esto. Luego estaría la vanguardia, que parte, por así decirlo, de una experiencia y de esa experiencia toma conciencia y pasa a la acción, y las masas que tendrían el esto totalmente contrario, que es que pasan de la acción, mediante esa acción pues tienen una experiencia, una disputa concreta con su patrón, etcétera, etcétera, y entonces eso toman conciencia. Entonces, el eslabón que guía esas tres cosas es precisamente la conciencia, que también se puede ver, ahora estoy hablando de memoria, porque lo miré hace mucho, al revés, el eslabón de acción, que es quién, o sea, la conciencia de dónde va y la acción quién la guía, que es que empieza por las masas, o sea, la acción quién la guía, no, perdón, quién la ejecuta. Empieza por las masas, pasa a la vanguardia y va al partido, en ese sentido de lo que también he dicho antes del leninismo no como movimiento de masas, porque no es, no es una cosa blanquista. Y creo que poco más. No sé si hay alguien más que tenga algo que decir. Son menos 5, si no... Víctor tiene la mano levantada. Víctor, adelante. Sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que habéis comentado del programa. Yo me refería más al tema tal vez electoral y señalar que entre las reformas que deben ser propuestas a la clase trabajadora y el programa que debe ser el programa del partido, pues que hay que encontrar un balance a la hora de transmitirlos, tal vez. Pero sí, conforme con lo que habéis dicho. Con respecto al tema de Trotsky y demás, bueno, como tal hay un testamento de Lenin y hay un documento previo. El documento previo, que es una crítica a algunos miembros del partido, pues se demostró que era un montaje. Y el testamento de Lenin tampoco tiene ninguna validez porque él supuestamente lo escribió cuando no podía ni hablar, ni escribir, ni nada. Estaba muy enfermo y bueno,
yo creo que para ver quién es el heredero legítimo, si es que podemos hablar en esos términos, deberíamos descartar ese documento del debate y centrarnos en otros temas. Pero bueno, yendo a elementos pues, más interesantes, comentar también, porque además personas que han participado de este seminario y que seguramente volverán a participar del mismo, bueno, y otros comunistas como el Partido Comunista de Ucrania, defienden cosas tan estrambóticas como que la guerra que ha desatado Rusia en Ucrania es una guerra de defensa nacional y se posicionan claramente de un bando. Sinceramente, yo creo que por el contexto de este libro, en el cual pues, lo que se busca es la paz, porque esa guerra no tiene nada que ganar la clase trabajadora y demás, pues creo que no estaría de más recordar que ahora mismo hay una carnicería por ver cuál de los dos imperialismos oprime a X ciudades y a X poblaciones, y yo creo que cualquier posicionamiento en ese sentido en favor de continuar la masacre y continuar apoyando a un régimen u a otro me parece atroz. Y creo que es buen momento, ¿no? Con este libro que se escribe después de Brest-Litovsk, pues señalar que el programa revolucionario, en mi opinión, debería ser la paz. La paz porque no hay otra cosa que pueda ganar la clase trabajadora en este conflicto. Por muchas ilusiones social chauvinistas que puedan tener X elementos con un claro carácter nostálgico. Veo que Enrique levanta la mano, creo que me dejo algo en el tintero, pero bueno, reivindicar de nuevo la paz para los trabajadores en este conflicto y el fin de los imperialismos, no la guerra del imperialismo y la paz entre pueblos. Vale, un minuto, Enrique, si puedes rápidamente, porque son -3 y Sí. el Bedel, si no, nos va a purgar, como hizo Stalin. Sí, No, me parece un exceso lo que acabo de escuchar, por favor. no, hombre, Este, que es broma, es broma. respecto a, o sea, Lenin era un demente cuando escribe eso, es muy grueso. Solo para hacerles llegar, y creo que hay que reivindicar como marxistas la verdad de lo que fue cada uno, la verdad de lo que planteó cada uno y no las formaciones estalinistas. Yo entiendo pues su formación, la tuya o la de quien sea, como una formación estalinista, pero me remito a la verdad. Para ello haré llegar la ficha del libro de Pierre Breuer que se llama El Partido Bolchevique. Pues con esto, pues la siguiente sesión ya es Espera, sobre si me das un Gramsci. segundo, si no os importa, Son perdona. -2, Víctor. Un segundo, no te doy medio. Venga. Medio, venga. Lenin no se podía mover de su silla. Ese documento lo escribió Krúskaya de lo que supuestamente le guiñaba Lenin. O sea, es muy poco creíble y no deberíamos darle cierta legitimidad. Como ya digo, Lenin no podía ni hablar ni escribir. Y quería decir otra cosa, Enrique, me ha gustado lo que has señalado de que por qué no se menciona, por qué el estalinismo no aprovechó para criticar a Trotsky en este libro. Tienes un muy buen punto ahí. Yo creo que hay dos razones. O porque el estalinismo tenía algo que ocultar, o bien porque Stalin sí que tenía mucho respeto por lo que escribió Lenin y no quería modificarlo. Entonces yo creo que es una de esas dos razones. Pero bueno, como ya digo, si analizas la vida de Lenin, verás que en esos días en los que escribió ese documento, él no podía escribir y tampoco podía hablar. Ahora sí, o sea, nos tenemos que ir. La siguiente sesión es sobre Gramsci dentro de 2 semanas. Cuidado, 3 creo. 3. Creo que son 3. Bueno, Creo que pues sí, luego ya lo miraremos y lo diremos por esto. Estaría prácticamente seguro que son 3 semanas y luego la siguiente seguida. Ya, puede ser. Creo que intentamos cambiarlo. Vale, sí, puede ser porque hay puente o algo así, ¿no? Sí, Vale, pues eso. vale, pues eso, dentro de 3. Creo que no hay presentación atada, entonces, bueno, se intuye que Joaquín, porque, pues, como él propuso, pero pues si no, ya lo comentaremos por el grupo. Y si no, pues habrá que atar. Una presentación no tiene más. Son 3 sesiones, creo, o 2. No, son 2, ¿no? Y luego, pues ya la última de Mao. Así que, pues muchas gracias a todos por participar y pues nada más. Hasta el día siguiente.